Ahí estábamos viendo las reacciones, pero es importante también clarificar algunas cosas del acuerdo que ayer conocimos en detalle. Ojo, que todavía hay cosas que se tienen que perfeccionar y probablemente va a ser materia de discusión en el Parlamento. No todos están contentos, pero al menos lo que sí repiten es que con este acuerdo difícilmente se va a repetir lo que pasó con la Convención Constituyente. ¿Y por qué? Porque hay 4 instancias u órganos que van a ser bien importantes. Axel, a ver, la comisión experta, que son los designados. Así es, y tenemos 12 y 12 por la Cámara y el Senado. Aquí lo importante es que en el Senado más o menos establecido que van a ser 6 y 6, porque el cociente es 4,16 y por lo tanto da 2 de la UDI, 2 de RN y seguramente va a haber una negociación ahí para que cuadre con los otros 6. En la Cámara está más enredado porque hay mucha dispersión, Titi. Entonces ahí... Demasiado atomizado. Mira, esto hay que aprendérselo como en el colegio. En la Cámara el factor es 12,9. Si tú tienes 12,913, tienes un delegado. ¿Y cuántos son los partidos? Más o menos 5 o 6. El problema es que hay muchos partidos con menos de 12 que van a tener que juntar sus votos para tener un delegado o un experto. Y ahí es donde está la dispersión y el desafío. La otra pregunta, demócratas, perdón. Sí. No, claro. Demócratas van en el lado de oposición, oficialismo, los 12, ¿de qué lado? Quique, pero es que sabes que... Pero ojo que Demócratas estuvo más aliado también con Chile Vamos en esta pasada, para llegar al acuerdo. Estar en el lado de Chile Vamos, pero son 2 cupos de... Ahora, es difícil, no le alcanza. Yo hice ya en la simulación, si los demócratas, la Jimena Rincón y Matías, cruzan la vereda, les faltan todavía 2 votos para elegir uno. Salvo que fueran dadivosos la derecha y le dieran una posibilidad de elegir. No, claro, y lo reemplazaran por el de republicano, que es algo que se está... Que es un enredo. Claro. Aquí el negocio es que Bópoli va a tocar y republicanos, si negocia bien, también toca en el Senado. Quique, Consejo Constitucional, yo decía que ya no vamos a escuchar las palabras convencionales, ¿no? Sí, son... Consejeros. Son consejeros, son 50 miembros electos, 50 miembros electos con el criterio del Senado. O sea, 5 en Santiago, por ejemplo, pero también 5 en la Araucanía. Y eso supuestamente favorece a la derecha. Sí. Un apunte. Se supone que beneficia a la derecha pensando como el 2017, que fue cuando se eligió la mitad del Senado. Claro. Ojo, por lo tanto, la realidad después lo podemos ver. De ahí lo vamos a ver más en detalle el tema de cómo se va a componer también la elección en este caso. Y los escaños reservados, a diferencia de la convención, que fueron 17, ahora sería proporcional al número de gente que vaya a votar y que está en el padrón indígena. Se calcula, y corrígeme tú, que pueden ser 2 o 3. Ya. Si van a votar los mismos de mayo del 2021, les alcanza para 2, claro. Que fueron ya, alrededor de 300.000. No hay cupos asignados a priori para los escaños reservados. Y es con voto obligatorio lo de los indígenas, entonces tienen que optar por papeleta. Ya, espérate, rapidito, comisión mixta y comité de admisibilidad, que es el árbitro. Finalmente van a tener un rol bien clave porque aquí también están los 14 juristas y la comisión mixta, 6 expertos y 6 electos. Pasemos a la otra lámina porque esta sí que necesita mayor explicación y les pido que nos ampliemos en nuestro estudio para explicarlo bien, porque la comisión experta que comenzaría a trabajar en enero, esto no es para mañana, va a presentar un anteproyecto. Expliquemos el tema de los quórum un poquito aquí, porque eso entrampó bastante la discusión y lo decía Paulina Bodanovich, estuvo a punto de votar el acuerdo ayer como a las 8 de la noche. A mí me dijeron que la persona, ya me han confirmado 3 fuentes, que Diego Ibáñez era la persona que quería 2/3. Así es. Y que le dijeron, ok, 2/3, pero van a tener que salir a explicar ustedes que quieren lo mismo que quería la UDI en la primera convención. Y eso, perdona... Los famosos 2/3. Los famosos 2/3. Y eso tiene que ver... Claro. Y eso tiene que ver con el número mágico de 12. ¿Por qué 12 en la Cámara y 12 en el Senado? ¿Y por qué no 13 o 14? Porque él le permite al Frente Amplio obtener 3 o 4, más el socialismo democrático, podrían haber construido el tercio en el peor de los escenarios. Entonces con eso impedían. Ya, y la comisión experta necesita de 14, 3/5 en el fondo para aprobar, ¿no? Aprobar, así es. ¿Y qué pasa con el Consejo Constitucional? Que van a ser los electos, los redactores de la Constitución. Ahí también hay un tema de los quórums y de donde los expertos van a tener solamente derecho a voz, no a imponer tampoco algún criterio, al menos en esta fase. La derecha quería que tuvieran los expertos derecho a voto, pero al final llegaron a la conclusión con derecho a voz, pero con todas las salvaguardas que hemos dicho. Que es la mixta. O sea, lo que salvó el voto, el derecho a voto, es la mixta, que está al final, que después lo vamos a ver. Ya, la comisión experta, que es la armonización. ¿Se acuerdan de la armonización en el proceso anterior? Bueno, aquí van a estar los expertos y donde también van a tener derecho a poder analizar, hacer observaciones a lo que redacte el Consejo Constitucional. Presentan recomendaciones y colaboran con la armonización.
Consejo Constitucional, bueno, ahí están los quórum también y la comisión mixta. Y por último, acá se ve también que es el Consejo Constitucional, que finalmente es la última voz, ¿no? La última voz del acuerdo que hagan o de la redacción que se haga, la propuesta. Cuando la mixta falla, perdón, cuando la mixta no llega a acuerdo, él resuelve el Consejo. Por eso el Consejo está 3 veces. Ahora el enredo está acá, en los expertos. Define experto. Ya, ¿qué es experto? Porque ese es un tema Persona, de discusión. decían una persona intachable. Bueno, que tenga también una cierta cantidad de estudio. Pero eso es... Sí. O sea, a ver... Sí, de hecho la definición está bien establecida. Te doy un ejemplo concreto que pasó en la Convención Constituyente, Benito Baranda, por ejemplo. Benito Baranda clasifica como experto, sí, tiene una cuestión intachable, sí... Tiene título. Tiene título, gran persona. ¿Y qué pasó cuando se presentó? Lo presentaron en la lista para el cargo de vicepresidente, lo funaron por ser cercano a Renato Poblete, Así supuestamente. Tenemos que acelerar un poquito y mostrar el mapa de Chile para mostrar evidentemente cómo se van a elegir a estos 50 redactores de la nueva propuesta constitucional. Y es lo que tú también comentabas. Sí, este es el Consejo Constitucional y acá estos son los cupos, los escaños que hay, que son total, dan 50, ¿ok? Acá, como vemos, todavía persisten algunas regiones binominales. Entonces, Titi, Quique, acá el arte va a estar en la forma de establecer los pactos. El que pacta bien podría asegurarse uno y amenazar con el segundo en el binominal. Y por eso es que si se repiten los pactos que hubo en la senatorial del año pasado, la derecha arrasa. La derecha arrasa, ¿por qué? Porque es tan más probable que lleguen a un acuerdo con republicanos, Chile Vamos, y metan a lo mejor al Partido de la Gente versus Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que fueron por separado, más los independientes. Pero, bueno, sí, aquí lo nadie último, ganó definitivamente. Va a haber por lo recesión menos lo que dicen. en el periodo de la elección, recesión. El gobierno Boric va a seguir bajo la encuesta, lo más probable. Tercero, Pamela Giles ya anunció que va a aprovechar levantar la coyuntura para presentar el próximo retiro. El retiro, que justo se cumple además el plazo. Quique, solamente cortito para cerrar también el bloque. Bueno, no quedó claro qué pasa si finalmente después de todo esto se rechaza nuevamente la propuesta constitucional. Un fracaso de la clase política por lo pronto. Y ¿pero qué constitución nos rige? La del 80. La del 80. La es que del no 2005. quedó claro. No, sí, o Bueno, sea, Axel, Quique, tenemos muchísimo que hablar sobre este tema. Sin duda esto va a seguir dando, por supuesto, material, porque evidentemente en el Congreso ahora se radica la Constitución, la discusión. Perdona, y algo, los expertos no cobran, ¿ah? Al gratis. Ad honorem. Ad honorem. Sí, ad honorem. Y están hablando incluso de sumar a los expresidentes también. Así es.